¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Te saluda tu amigo Omar Cervantes, especialista en recuperación de adicciones y en bienestar personal. Sábado 30 de septiembre, bienvenido a tu espacio La Alegría de Vivir, en esta última transmisión del mes de septiembre. La semana pasada no tuvimos transmisión debido a todo este plan de reconstrucción y estos efectos postraumáticos que mucha gente tuvo el más reciente sismo del 19 de septiembre. Así que hoy nuevamente estamos de vuelta en tu espacio semanal, La Alegría de Vivir. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el síndrome de los hijos adultos de alcohólicos. Y bueno, también quisiera, mientras se junta un poco más de gente en esta transmisión, comentarles que estamos buscando el mejor día para poder continuar con estas transmisiones debido a compromisos que nos van a impedir hacerlo el viernes en la tarde-noche como veníamos haciéndolo de manera habitual, o el sábado en la mañana. Entonces vamos a probar esta hora, sábado a las 7 de la tarde, o quizá por ahí entre semana empecemos a hacerlo miércoles o jueves a las 9 o en 9:30 de la noche. Vamos a hacer pruebas, por supuesto. Aceptamos sus comentarios, sus sugerencias, como siempre. Quiero iniciar diciendo que donde dos o más se reúnen, ahí está mi poder superior, ahí está Dios, como yo lo entiendo, y donde dos o más se reúnen, donde dos o más nos ponemos de acuerdo, ahí estamos listos para trabajar. Así que vamos a dar por iniciada formalmente esta emisión. Sábado 30 de septiembre despedimos un mes que para todos los mexicanos seguramente será inolvidable. Tuvimos un terremoto el 7 de septiembre, un gran sismo, considerado por algunos también terremoto, el 19 de septiembre, una serie de réplicas, un año de mucha lluvia y huracanes, que a todos, directa o indirectamente, nos ha afectado y que a todos nos ha hecho reflexionar sobre la finitud de nuestra existencia, revalorar quiénes somos, qué estamos haciendo en este planeta, qué propósito tenemos. Un abrazo solidario a todas las personas en este país que perdieron a un ser querido en estos eventos naturales incomprensibles para la mente humana, dolorosos. También para los que perdieron vivienda, negocios, casas, bienes materiales, que perdieron todo. También a ellos hago votos para que este México solidario que se mostró ante la tragedia nuevamente, el surgimiento de nuevas generaciones de jóvenes que... Saludos, mi querido amigo Luigi Campos. Una felicitación a esta generación de jóvenes llamados millennials, que hoy son los que salieron a tomar con sus propias manos esta reconstrucción del país, de México. Un reconocimiento a todos los cuerpos de rescate, tanto nacionales como internacionales, y a todas las instituciones públicas, privadas, que han iniciado este arduo trabajo de reconstrucción de este México que ha sido azotado por sismos y huracanes en las recientes semanas. Hacemos una oración y seguimos intencionando
por el pronto bienestar de México y que toda esta experiencia y estas vivencias sean para el mayor bien de cada uno de nosotros y que a todos nos dé el mensaje que a cada uno nos toca. Así que termina septiembre, un mes triste, doloroso, complicado, difícil, con unas fiestas patrias que tuvieron un tono de solemnidad solidaria ante la tragedia del 7 de septiembre y después de las fiestas patrias, justo cuando se conmemoraba el 32 aniversario del terremoto de 1985, nos sacude de nueva cuenta, principalmente con repercusión en 8 estados de la República y a todo el país trabajando unidos hoy por poner de pie a México. También, bueno, quiero agradecer a todos sus mensajes con motivo del día de mi cumpleaños en este mes de septiembre. El día 28, este jueves pasado, arribamos a los 50 años, completamos 50 años de vida, gracias a Dios, con salud, con bienestar, en medio de estas circunstancias, pero agradecidos por el Todopoderoso de que nos tiene aquí con un propósito, entre ellos ayudarte, apoyarte, servirte. Así que va un abrazo de vuelta para todos y cada uno de los que me mandaron mensajes a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, alguna llamada telefónica, los que presencialmente pudieron darme un abrazo. A todos ellos, bendiciones y mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este tema. Quiero también hacer un comentario. El diplomado Familia y Codependencia que organiza el Centro de Estudios Superiores de Monte Fénix aquí en la ciudad de Puebla, que estaba previsto iniciar justamente la semana pasada, el 22 de septiembre, tuvo que recorrerse precisamente por la contingencia por los sismos recientes. El diplomado arrancará el 6 de octubre, 6 y 7 de octubre. Toda la información está en mi página de Facebook y además todavía están las inscripciones abiertas. ¿Te interesa unirte a esta oportunidad única de este diplomado para que sepas más de lo que es la codependencia, cómo la vive el familiar de un adicto, qué tipo de codependencias hay y cómo afecta a la familia y cómo la familia puede recuperarse? Todavía estás a tiempo, hay cupo todavía. El Centro de Estudios Superiores Monte Fénix trae a Puebla este gran diplomado. Pide informes, busca toda la información en mi página o en la página de Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, CESMF. Y bueno, pues como cada semana vamos a dar inicio leyendo nuestra colaboración del pasado jueves en el periódico Milenio Puebla, en nuestra sección semanal La Alegría de Vivir. Y por cierto, hablando de Milenio, te quiero comentar que en este mes de septiembre, justamente, Milenio Puebla, Milenio en varios estados de la región centro, arrancó un nuevo proyecto editorial, Milenio Revista. Milenio Puebla fue el primero que tuvo Milenio Revista, que circuló y que va a estar editándose y saliendo a circulación mes a mes. El próximo lunes 2 de octubre sale el segundo ejemplar de la revista aquí en Puebla, y ya en otros estados como el Estado de México, Hidalgo, se está también consolidando este proyecto. Ahí también tu servidor va a tener un espacio que el próximo lunes podrás buscar con tu voceador de Milenio Puebla. Un interesante tema, lanzamos un reto a los y las precandidatas que quieren ser presidente de la República el próximo año, para que nos comenten cuáles son sus planes y su agenda en materia de prevención de adicciones. El próximo lunes no te pierdas la revista Milenio Puebla y el artículo de tu servidor también en ese espacio, La Alegría de Vivir. Pero bueno, hoy vamos a dar lectura
al artículo más reciente que publicamos en Milenio Puebla, que es jueves 28 de septiembre. Y fue titulado La fe con obras. Esto fue firmado el 28 de septiembre. Por eso arranca de esta manera. En este día en que solo puedo estar agradecido por completar medio siglo de vida y alabar a Dios, como yo creo en Él, a 9 días del sismo que sacudió de nuevo varios estados del país que ya habían sido afectados por el terremoto del 7 de septiembre, y que además de múltiples reflexiones personales, individuales y colectivas, han dejado a nivel internacional la imagen de un México que se caracteriza por la generosidad y solidaridad de cada mexicano. Hoy hago un símil entre lo que es un proceso de recuperación de un adicto y lo que hoy vive nuestra patria. Cuando en la vida del adicto todo parecía perdido, ha tocado fondo y literalmente vive en el infierno de la desesperanza y una muerte silenciosa, atrapado por el consumo, en la soledad y a veces en desiertos interminables que solo la muerte física los detiene, sin importar la gravedad de su enfermedad, siempre hay una solución. El programa de rehabilitación y de recuperación inicia muchas veces cuando se toca fondo, cuando se admite la catástrofe y cuando se está dispuesto a recibir ayuda. Dice el programa de los 12 pasos de AA, y muchas técnicas terapéuticas hacen lo mismo. En otras palabras, lo que se requiere es buena voluntad para cambiar y la fe en algo para creer que su enfermedad tiene tratamiento, tiene solución. Más adelante viene el tema de la fe, el desapego y la confianza en un poder superior, como cada quien lo entienda y decida creer en él. Y como dicen millones de familiares que han visto recuperarse a su adicto, suceden los milagros. Ello implica tener fe y ponerle acción, hacer lo que a cada uno le corresponde, dejarse guiar y confiar en los resultados. Pues como dice el dicho, la fe sin obras es letra muerta. Admirado por el grado de solidaridad de la sociedad civil, sobre todo de jóvenes que se han volcado a las calles, lo mismo a levantar escombros, participar en labores de rescate, que a recolectar donativos y llevarlos a quienes lo necesitan, hoy más que nunca puedo decir que siempre hay una luz al final del túnel. Ha habido pérdidas, muertes, desaparecidos, incontables daños materiales y mucho dolor como pueblo y como nación. Pero también se despertó el gran corazón de la sociedad solidaria y generosa que, sin importar credos, religiones o filiaciones, con un solo propósito, se ha propuesto poner a México de pie. Esta es la fuerza superior para quienes no creen en un Dios, y la mano de Dios para quienes sí creemos en Él. Cada uno haciendo lo que le corresponde, sumando por una causa común y en la calle demostrando en los hechos el México que sí somos y no necesariamente el que algunos, de forma distorsionada, desean pintar en las redes sociales. Aún estamos digiriendo la noticia, haciendo el control de daños, administrando la crisis
y en el trance postraumático. El camino seguramente será largo y sinuoso, pero con la misma fe y esperanza, después de esto debe haber un México nuevo y mejor. Que así sea. Esta fue nuestra colaboración del pasado jueves. Esta fue nuestra colaboración en Milenio. Ana Karen, saludos, gracias por estar con nosotros. Esta fue nuestra colaboración porque ahora que vemos tanto dolor y tanta tristeza, tanto daño social y colectivo por los recientes hechos que han hecho tocar a México fondo en muchos aspectos, pues por supuesto recordé lo que vive un adicto cuando toca fondo y parece que ha perdido la esperanza cuando de repente acepta su derrota, acepta su enfermedad, pone valor para cambiar y sucede el milagro. Quienes nos dedicamos a las adicciones, quienes llevamos muchos años en este caminar de la recuperación, podemos constatar que los milagros suceden día a día. Y por supuesto, bueno, pues del 19 de septiembre para acá nos ha tocado platicar con mucha gente que aún está en trance crítico por todo lo que sucedió. A unos más y a unos menos nos ha afectado de manera emocional o mental. Como lo decía en un video que se subió el domingo pasado, en mi caso personal lo que me ha tocado es dar contención, escucha activa y compartir mi tiempo y presencia con quienes lo han solicitado. El camino de la reconstrucción apenas inicia, pero como dice el programa de rehabilitación para adictos, poco a poco se va lejos, un día a la vez. Así que poco a poco México se irá poniendo de pie, un día a la vez, en ese solo por hoy que vivimos quienes estamos en el mundo de las adicciones. Alina, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente bendiciones. Y justamente quería comentar que uno de los daños más graves que suceden de manera indirecta al padecimiento de una adicción, y que es el tema de hoy ya para entrar en materia, es justamente el llamado síndrome del hijo adulto del alcohólico, síndrome del hijo adulto del adicto. El adicto vive en su propia persona, en su organismo, en su salud física, mental y emocional, los estragos directos del consumo patológico de alcohol, de drogas, del juego enfermizo. Pero alrededor de él, como lo hemos hablado en otros programas, está la familia, el círculo cercano, que también sufre de las consecuencias del consumo adictivo, del adicto, valga la redundancia, del familiar que está en ese consumo. Cuando se habla de adicciones o de codependencia, a veces se piensa en el esposo, la esposa, el novio, la novia o los papás. Y quise abordar este tema que estaba previsto para la semana pasada, tener esta plática en el grupo Valle de Puebla de Al-Anon, con el grupo Alatín, que son hijos adultos de alcohólicos, y que por motivo de los sismos se pospuso para octubre, y les informaremos con toda oportunidad por este medio cuando estaremos en el grupo Valle de Puebla compartiendo. Pero yo quise, a propósito de este símil que hacía yo en mi artículo de Milenio, hablar de los daños colaterales de un evento que nos hace tocar fondo. Y en este caso, que es
el daño que se le hace a los hijos de un adicto o de un alcohólico. Quiero recomendar, hay mucha literatura al respecto de este tema de cómo crecen y cómo viven los hijos de un padre o de una madre alcohólico, alcohólica, adicto o adicta. Hay mucha literatura. Melody Beattie en los temas de Ya no seas codependiente aborda parcialmente esto, que para mí es la pionera en los temas de codependencia y adicciones. Pero en este tema particular de los hijos de adictos, te quiero recomendar un libro, por favor toma nota. Su autora es Claudia Black y el título es Esto no me pasará a mí. Repito, Claudia Black, Esto no me pasará a mí. Puedes encontrar en cualquier librería, hay algunas versiones por internet. Es una investigación muy interesante de diversos casos testimoniales de hijos que vivieron con adictos y que desarrollaron este síndrome. De la codependencia en general ya hemos hablado. ¿Cómo se desarrolla la codependencia en un hijo de alguien que consume patológicamente? Y para ello podría yo poner mi propio caso. Con todo respeto, admiración y cariño a mi padre, que él lleva 10 años limpio de alcohol y que lo he platicado abiertamente con él y que hoy estoy orgulloso de que hace 10 años decidió dejar de beber después de muchos años de haber estado en contacto con el alcohol durante su vida. Yo podría considerarme hijo adulto de un alcohólico. ¿Por qué? Porque yo soy de esta naturaleza de hijos que desde chavito creció en un entorno donde el alcohol era lo más normal. Padre, tíos, primos, todos en una cultura etílica, donde aparentemente lo más normal es el consumo del alcohol hasta grados de intoxicación o borrachera. Y así como yo, en todo el mundo hay cantidad de gente que está conviviendo con un padre o una madre que tiene un problema en su manera de beber o que consume drogas de manera patológica o que de alguna manera tiene algún tipo de conducta adictiva como el juego enfermizo o la ludopatía. Algunas generalidades técnicas que las podrás encontrar mejor en el libro que acabo de recomendar es que sin importar la edad, el hijo de un alcohólico, ludópata o un drogadicto, adicto a las drogas, es que esta persona desarrolla una manera diferente, desvirtuada del resto de la sociedad de ver la vida. Para el hijo de un adicto, ver la vida es muy diferente que para sus vecinos, sus compañeros de escuela o la gente con la que convive. Cuando descubre que no todos los padres de otros iguales a él tienen el mismo problema que él tiene en casa, se empiezan a desarrollar una serie de patrones. La negación, el ocultar de las puertas de la casa hacia adentro, la enfermedad de papá o de mamá, el acostumbrarse a la enfermedad, y digo acostumbrarse entre comillas, porque es una adaptabilidad a un sistema enfermo, donde cada vez que hay una borrachera o un episodio de intoxicación,
se reacciona diferente. Con el paso del tiempo, cuando este hijo que creció al lado de un adicto y piensa que la vida es como la que él tenía en casa, y empieza a haber un choque en una distorsión de la realidad exterior, cuando él entra en su proceso de relacionarse a sí mismo fuera de su hogar, que es un proceso que empieza a suceder de los 21, 22 años, aproximadamente cuando se está terminando la etapa universitaria, cuando empieza a tener pareja, empieza a tener relaciones laborales, o cuando sale al mundo exterior de su hogar, a veces es hasta ese momento donde todo lo que desarrolló en su inconsciente le empieza a generar problemas en su manera de relacionarse con otros, en su manera de ver la vida. Y hay algunos patrones que hoy quisiera mencionar. En primer lugar, suponiendo que es una familia de varios hijos, vamos a poner el promedio, en México son 3 hijos, pues tendremos que va a haber 3 hijos afectados por el consumo de un adicto. Y cada uno de los hijos suele jugar un rol diferente, por jerarquía de edades, por los roles propios que juegan, por la afinidad con papá o con mamá, por las lealtades que juegan el sistema. Entonces, alguno de los hijos suele jugar el rol de rescatador, de ordenador. Es este perfil de chavos que se vuelven perfeccionistas, obsesivos, autoexigentes, donde ante el caos que implicaba tener un padre o una madre en consumo, ellos asumieron la responsabilidad y se han hecho cargo de sus hermanos o de que la casa estuviera en orden. Otro rol que suelen jugar los hijos es el del conciliador, el que ante el consumo, ya fuera que el papá o la mamá fuera quien tuviera el consumo patológico, o ambos en algunas ocasiones, es alguien que está tratando de mediar para que la familia esté en armonía, para que papá y mamá no se peleen, para que no haya caos, para que los hermanos no se metan con los papás o no se peleen entre ellos. Pero también existe el rol del rebelde. A mí me tocó jugar ese rol en mi sistema familiar. El que ante esto incomprensible que, aunque piensa que es normal porque creció en este contexto, de repente algo en su interior le dice que hay algo que no está bien. Y entonces se rebela, confronta, es beligerante, es desafiante, conflictivo. Y es una manera de llamar la atención por estar en desacuerdo con lo que está pasando a su alrededor. Otro rol es el que se siente ignorado, el que se siente no visto. Normalmente es el chavo más chiquito, la niña más chiquita, que de repente piensa que ante el caos que hay en casa, pues nadie me toma en cuenta, nadie me escucha, nadie me ve. Y a veces esto hace que él o ella misma se retraiga y acepte que su realidad va a ser una persona aislada, o al revés, que trate de levantar la mano para que lo vean o lo escuchen, y más crece su frustración porque cree que mientras más grita, menos lo van a ver o le ponen atención. En estas categorías hay categorías intermedias, hay quienes cubren 2 perfiles, hay otras categorías de las que nos habla Claudia Black en su libro, y que dependiendo del tipo de familia, del número de integrantes, de las edades, pues cada uno de los hijos juega este rol. Pero también hay una serie de factores comunes, patrones de conducta, independientemente de qué tipo de hijo o qué tipo de rol jugaste o juegas en este sistema,
hay algunos patrones que suelen suceder. Uno de ellos, y de los que me gusta hablar mucho a mí, es el de esta visión dicotómica, con D de dedo, dicotómica, de dicotomía. El hijo de un adicto tiene una visión dicotómica, porque se acostumbró a vivir en medio de esta paz aparente, que de repente iba seguida de un caos, y viceversa. El caos venía cuando había borrachera, cuando había consumo, cuando había violencia, cuando había pleitos, cuando había lágrimas y llanto y estas familias dramáticas, demasiado emocionales. Y cuando de repente se restablecía la calma. Y entonces aprendió a creer en su sistema de valores y creencia que en la vida todo es negro o todo es blanco. O todo estaba bien en casa o todo estaba mal en casa. Y le es muy difícil pensar que hay una escala de grises y de matices, que en la vida hay claroscuros. Entonces una persona que aprende a ver así, se mueve entre la tragedia y la euforia. O todo es maravilloso, y en esos momentos aparentemente la pasa bien, o todo es negro y dramático, y en esos momentos sufre. Otra característica de los hijos adultos es el vivir entre la negación, porque hacia el interior de la familia hay muchas prácticas que van haciendo para evitar que el resto de la gente se dé cuenta de lo que pasa de puertas para adentro. Entonces, el simular que no ha pasado nada, el proteger a papá o a mamá alcohólicos o adictos para que no se perdiera el equilibrio y el balance, la homeostasis patológica en la que se mueve el sistema, todo es confidencial, no le digas nada a nadie, la gente va a pensar mal de nosotros si se entera, no confíes en los demás, la gente no tiene por qué saber lo que pasa en nuestra familia. Y entonces se desarrolla una personalidad introvertida, difícil de reconocer sus emociones, porque como se acostumbra a vivir así, no sabe si está triste, enojado, impotente, frustrado, porque simplemente se le dijo, shh, tú no hagas nada, papá o mamá se van a enojar, y hacia afuera la gente no se tiene que enterar. Eso pasa a nivel emocional. Es incapaz de expresar sus emociones, es incapaz de expresar sus sentimientos. Es gente que también se acostumbra a tener una comunicación poco asertiva. Como todo el sistema vivido en función de lo que pasa con el enfermo, entonces tú no cuentas. Aquí lo importante es que el enfermo no se vaya a ir de casa porque se puede hacer más daño. Y todo el sistema se vuelca hacia el enfermo. Entonces aquí tú no cuentas. Entonces se vuelve gente con una comunicación deficiente y poco asertiva, que al sentirse que no vale, es incapaz de expresar sus deseos. Yo quiero esto. Se queda pensando, pero pues me van a decir que no, me van a regañar. Hay cosas más importantes que yo. Y todos estos patrones que vive el hijo de un alcohólico o adicto, van formando su personalidad para cuando él llega a su juventud, a su adultez joven, estos brotan. Algunos, aclaro, hacen resiliencia. ¿Qué quiere decir? Salen bien librados de la crisis, aprenden de la crisis y aprenden a vivir en medio de todo este caos. Pero otros no, otros tienen dificultad para relacionarse con la pareja, pierden trabajos fácilmente, son gentes de autoestima muy baja, son gentes que tienen un nivel de comunicación pobre y algunos inclusive, mi caso, repetimos el patrón adictivo. Entonces en mi caso yo fui el hijo rebelde
que además repitió el patrón adictivo. Y lo que pudo en su momento haberme hecho mucho daño, terminé repitiéndolo. Y entonces me convertí en un alcohólico, que también seguramente hice daños a mi alrededor. Afortunadamente mis hijos no me vieron en consumo, salvo el mayor. Yo dejé de beber cuando el mayor tenía 1 año y 10 meses. Los otros no habían nacido. Sin embargo, aunque ellos no me vieron en consumo patológico, pues seguramente otros patrones de la vida ingobernable, como le llaman en AA, o del pensamiento adictivo o de otros trastornos que tenemos los adictos, alguno de ellos le pudo haber hecho. Mi querido Jorge, muchísimas gracias, un saludo, bendiciones también para ti. Alguno de estos otros patrones también pudo haber dañado a la familia. Y a raíz de esto surgen los movimientos de los grupos Alatín, hijos adolescentes de alcohólicos. Y también existen los grupos de hijos adultos de alcohólicos, donde gente en común de haber tenido un padre o una madre adicta empiezan a compartir sus experiencias, se empiezan a identificar. Yo era el rescatador, yo era el ordenado, yo era el rebelde, yo era el abandonado, yo era el conciliador, y a mí me pasó esto. Y yo cuando mi papá tomaba, cuando mi madre se intoxicaba, lo vivía con miedo, con angustia, con ansiedad. Comparten el drama de cómo vivieron y cómo fueron desarrollando esta inestabilidad emocional, pero también comparten la solución. Estos grupos llevan también los 12 pasos de recuperación de AA, de Familias Anónimas o de Al-Anon, y encuentran que a pesar de lo que hayan vivido con sus padres, su padre o su madre, sin importar si sigue en consumo o si ya dejó de consumir, se dan cuenta que hay una oportunidad de tener también una vida útil y feliz si entienden que la enfermedad de su padre o de su madre no es su responsabilidad, porque dentro de los patrones también el hijo se siente responsable y a veces dice, es que si yo me porto bien, mi papá va a dejar de beber. Si yo me porto bien, mi mamá no se va a enojar y no va a consumir pastillas o no se va a drogar. Y asumen también a veces la culpabilidad y la responsabilidad de la adicción del padre. Entonces, en estos grupos entienden que lo que sus padres hacen es una enfermedad que está más allá de sus manos y que no es algo que tenga que ver directamente con ellos. En estos grupos entienden que hay fortaleza y esperanza para vivir una vida mejor, a pesar de que su padre o de su madre sean adictos, alcohólicos, estén en consumo o estén en recuperación. Así que, si tú eres alguien, no importa tu edad, que te identificas con estos síntomas, te recomiendo escuchar a Salvador Valadez. Pones en YouTube Salvador Valadez, es de los pioneros de Al-Anon en este país, en México, y habla toda su experiencia de cómo creció con un padre alcohólico y una madre codependiente. Comparte su experiencia y hoy es uno de los mejores oradores en materia de codependencia en este país. Si te identificas con alguno de estos síntomas, como dice Salvador Valadez, del carrusel llamado negación, del no pasa nada en la familia, de no sé por qué estoy ansioso, no sé por qué estoy irritable, no sé por qué me cuesta mucho trabajo relacionarme con los demás. Deja que tu padre o tu madre resuelvan su problema y busca ayuda para ti. Los grupos de Alatín, los hijos adultos de alcohólicos son una excelente solución. O busca un especialista, de preferencia que conozca de adicciones y codependencia, para que empieces un proceso terapéutico.
Porque todos estos síntomas, si tú los detectas, los puedes revertir. Puedes trabajar tu proceso de crecimiento, no importa la edad que hoy tengas, para reconocer que tienes derecho a equivocarte, que tienes derecho a decir que sí cuando tú lo decidas y a decir que no cuando tú lo elijas, que tienes derecho a expresar tus deseos, que tienes derecho a una vida útil y feliz y que tienes toda una serie de derechos que hoy puedes hacer valer si entiendes que tú eres responsable de tu vida, no de la vida de tu padre y de tu madre. Y si además te pones en paz, perdonas y trabajas tus resentimientos contra papá, contra mamá, contra la familia, contra el entorno en el que creciste y viviste, te vas a liberar. El perdón es liberador, el perdón es crecimiento, el perdón es amor. Y si después haces una relación de todos estos defectos de carácter, rasgos de personalidad que pudieras corregir, porque no solamente se repite la adicción, la gente que busca una pareja igual que papá o que mamá, la gente que busca relaciones tóxicas para tener esta adrenalina de estar peleando con alguien, no tienes que repetir los patrones. Tienes que entender que lo que viviste ni siquiera fue culpa tuya y que tú hoy puedes elegir vivir de una manera diferente. Ya te estaré informando, si eres joven, adolescente, te estaré informando de esta invitación que quedó pendiente del grupo Valle de Puebla a Latín, donde ya sin cámara de por medio comentaré un poquito más de mi historia personal como hijo adulto de alcohólico, desde el punto de vista de mi testimonio. Hoy te estoy hablando como especialista profesional que se dedica a las adicciones y a la codependencia. Pero en grupo a veces doy mi testimonio de una manera más pública, a puerta cerrada, porque valoro mucho tener una cédula profesional, pero valoro más la historia de vida por la que tuve que caminar para ser quien soy hoy. Porque como decía mi artículo de Milenio, cuando se cree que se ha perdido la esperanza en todo, ese poder superior como el que yo creo, hace que sucedan los milagros. Esta semana completé 50 años de vida. En febrero próximo, si Dios permite, completo 20 años sin beber. Mi padre tiene 10 años sin beber. Tengo cerca de 10 años de un crecimiento personal que ha transformado mi visión y mi forma de ver la vida. Y hoy me encuentro en paz. Me encuentro conectado con la vida, con el amor, con mis sentimientos y con mis emociones. Por eso mi interés en conservar este espacio. No importa si me están viendo una o dos personas. Se queda en mis redes, circula por YouTube, algunos hacen el favor de compartirlo, para que este mensaje se lo podamos llevar a alguien que está necesitando ayuda, que está todavía en el infierno de las tinieblas y que puede encontrar a través de terapia y de un proceso de recuperación que hay una puerta que te lleva a la alegría de vivir. Por eso vamos a seguir dando servicio. A pesar de que hoy mi agenda se está complicando por algunas otras actividades profesionales de las que hoy tengo el gusto de participar, este espacio semanal va a continuar. Mi columna de Milenio Puebla semanal los jueves va a continuar, mientras Dios nos preste licencia y nos dé la oportunidad. Vamos a continuar dando consulta presencial en Puebla, viernes en la tarde y todo el sábado. Vamos a consultar por Skype a quienes así lo elijan, todos los días entre semana a partir de las 8:30 de la noche. Vamos a estar dando consulta también presencial en la Ciudad de México de lunes a jueves.
a partir de las 8:30 de la noche. Pero sobre todo vamos a seguir compartiendo contigo nuestros conocimientos profesionales, para lo cual nos preparamos en el Centro de Estudios Superiores Montefénix, y cuando la ocasión lo amerite, abriendo estas historias de mi vida personal que pongo a tu disposición con el único deseo de decirte que sí hay siempre una luz al final del túnel. Con mis mejores deseos para ti, para tu familia y para este país, porque pronto encuentre la paz, la calma y el camino de la reconstrucción. Te agradezco que hayas estado conmigo, te espero la próxima semana. A través de mis redes vamos a anunciar el día y la hora de la siguiente transmisión. Dios te bendiga y recuerda, solo por hoy se puede vivir de una manera diferente, en la alegría de vivir. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente mes de octubre que inicia mañana. Gracias y estoy a tus órdenes.